Romanos 8:12. Dice la palabra del Señor y los invito a que nos acompañen a la lectura de la palabra del Señor. Amén. Gloria a Dios. Dice la palabra así. Así que, hermanos, deudores somos no a la carne, para que vivamos conforme a la carne, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre. El Espíritu mismo da testimonio en nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Y si hijos de Dios, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera, dice la palabra, no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Por el anhelo ardiente de la creación, en el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Amén. El Señor añada bendición a su palabra en esta mañana. Hoy tenemos buenas noticias para ustedes. Amén. Y las noticias son las noticias de salvación, noticias de gozo, de alegría, de felicidad. Así que estamos alabando y glorificando el nombre del Señor y dándole gracias a Dios porque realmente Él es lo mejor que nos ha podido pasar. Y las noticias de salvación son importantes para nosotros porque en medio de un día angustioso, en medio de una vida angustiosa, en medio de un caos mundial, lo más importante y lo que nosotros debemos recibir en este momento son bendiciones sobrenaturales para nuestras vidas. Son lo mejor que podemos nosotros recibir realmente porque Dios se mueve en nosotros como poderoso gigante. Así que hoy es ese día en que usted y yo vamos a escuchar las buenas noticias de salvación. Dios trae bendición para nuestras vidas a través de la palabra del Señor y dice que cuando Pablo le escribía a los romanos, él tocó muchos temas que eran profundos realmente. Uno de los temas que podemos hablar hoy realmente es cómo poder vivir en el Espíritu, cómo vivir en el Espíritu de Dios, gloria a Dios, cómo nosotros poder gozarnos y glorificar el nombre del Señor en su palabra. Dice la palabra de Dios claramente que nosotros tenemos una deuda, pero la palabra nos dice claramente a nosotros que no tenemos una deuda con el mundo, sino con Dios. Dice, así que hermanos, deudores somos no a la carne. ¿Qué significa cuando nosotros tenemos una deuda con la carne? Nosotros tenemos que ser esclavos de alguien, mientras que nosotros le pagamos, tener agradecimiento. Si una persona llega a pagar, por ejemplo, una deuda que nosotros debíamos, creo que por lo menos debemos tener gratitud y de una u otra manera nos sentimos comprometidos. De hecho, así son las personas cuando quieren manipular a una persona, le dan dinero, le prestan dinero, le regalan dinero para poderlo tener después sometido y doblegado a la voluntad de la persona que le hizo el favor. Así que cuando usted realmente se siente agradecido, se siente deudor de la carne, pues realmente usted va a ser esclavo toda la vida de la carne. Pero hoy tenemos que comenzar a entender realmente qué ha hecho el mundo, qué ha hecho la carne por nosotros. ¿Por qué deberíamos estar nosotros agradecidos realmente con la carne? La carne nos ha traído tristeza, la carne nos ha traído dolor, la carne nos ha traído pecado, aflicción, consecuencias graves. Hoy en día sentimos que realmente estamos arrepentidos. Muchas personas están arrepentidas de lo que han hecho durante toda su vida. Así que realmente, ¿por qué deberíamos ser esclavos de la carne? ¿Por qué deberíamos estar agradecidos con la carne? Más bien por el contrario, nuestro agradecimiento debe ser directamente con Dios, porque Dios cuando estábamos sin afecto, en aflicción, deprimidos, sin fe y sin esperanza, Él tuvo misericordia de nosotros y vino y pagó realmente las deudas que nosotros debíamos. Las deudas del pecado, de la aflicción, del dolor, todo lo que habíamos cometido desde el momento en que nacimos hasta el momento en que aceptamos al Señor, Dios pagó todas las deudas. Entonces, si se trata de ser agradecido con el que ha pagado nuestras deudas, deberíamos ser totalmente agradecidos con el Señor Jesucristo porque Él hizo cosas grandes y maravillosas con nosotros. Él ha traído y está trayendo en este momento
a muchas vidas a través de los cursos que están dando. Mi esposa está dando muchos cursos. Personas que se sienten agradecidas con Dios porque han sentido la paz y la tranquilidad que realmente los ha llevado a vivir de nuevo, a poder tener una nueva esperanza en su vida, porque a lo mejor antes no habían podido realmente experimentar lo que era la verdadera libertad en Cristo Jesús. Así que a partir de hoy tenemos que comenzar a ser deudores con Cristo Jesús. Y la manera de comenzar a pagar a Dios lo que ha hecho es con nuestra fidelidad, con nuestro amor hacia Él, con nuestra sumisión a su palabra. Y es lo que Dios quiere que hoy entendamos a través de esta particular escritura. Dice, porque somos deudores no a la carne para que vivamos conforme a la carne. Porque si nosotros seguimos viendo conforme a la carne, conociendo a Cristo, no hemos realmente conocido a Cristo. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Entonces, cuando nosotros comenzamos realmente a vivir conforme a la carne, conforme a nuestros deseos, conforme a los rudimentos del pecado, y comenzamos a agradar todas las cosas y a complacer todo lo que nosotros sentimos o lo que nosotros pensamos o lo que queremos, dice la palabra que esto nos va a causar una muerte espiritual. La muerte física la va a haber tanto el cristiano como el no cristiano. Estamos hablando de una muerte espiritual. Cuando hay muerte espiritual, ¿qué pasa con un muerto? Un muerto no siente, un muerto no piensa, un muerto no habla. Así mismo pasa con nosotros. Cuando comenzamos a morir, morimos espiritualmente, donde la condenación es eterna. Y durante la vida, cuando estamos muertos espiritualmente, no sentimos la presencia de Dios, no vemos a Dios en nuestras vidas y comenzamos a perder esa sensibilidad hacia el Padre Celestial. Y realmente lo que nosotros estamos buscando no es perder sensibilidad, sino despertar nuestro espíritu para que la gloria de Dios esté siempre sobre nosotros. Cuando sentimos la presencia de Dios en nuestras vidas, cuando sentimos que Dios está con nosotros como poderoso gigante, sencillamente comenzamos a recuperar de nuevo el aliento, la vida, la esperanza, la fe. Y eso es de lo que se trata. Nosotros tenemos que ponerle realmente sazón a la vida. Tenemos que ponerle realmente una esperanza a la vida. Tenemos que ver realmente que sí hay algo más allá, y eso lo podemos lograr solamente a través de Cristo Jesús. Pero a través de alimentar nuestro espíritu, a través de conocer a Dios, a través de ser agradecidos con lo que Él ha hecho todos los días de nuestras vidas. Y dice la palabra del Señor, continúa diciendo, porque si hacemos morir las obras de la carne, viviréis. Ahora, si a través del Espíritu, mire cómo se hace morir las obras de la carne, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviremos. Entonces, ¿cómo nosotros hacemos morir las obras de la carne? Sencillamente, si nosotros no alimentamos el Espíritu a través del Espíritu Santo de Dios, comenzamos a eliminar el deseo por satisfacer los deseos de la carne. Porque cuando el Espíritu comienza a vivificarse en nuestras vidas, comenzamos a sentir un rechazo por las cosas del mundo. Comenzamos a sentir realmente que estamos totalmente alejados de esos deseos y esas tentaciones, porque el Espíritu comienza a crecer en nosotros y el Espíritu se opone en contra de los deseos de la carne. Así que cuando nosotros comenzamos realmente a permitir de que Dios se mueva en nosotros y que Él crezca a través de su palabra en nosotros, nuestra vida se convierte en una vida más fácil y más sencilla de llevarla en Cristo Jesús. ¿Y cuáles son las obras del Espíritu? Sencillamente cuando comenzamos a alimentar nuestro conocimiento de la verdad, cuando comenzamos a meternos en las profundidades de la palabra y cuando nosotros comenzamos, así como muchas personas están diciendo últimamente, quiero dejar el pecado, quiero abandonar mi vida pecaminosa, quiero abandonar todo lo que me hacía daño a mi corazón y hoy quiero comenzar a vivir de una manera diferente, hoy quiero ponerle sentido a mi vida, ya no quiero volver a rebajarme para el pecado, ya no quiero volver a defraudar mi cuerpo, ya no quiero comenzar a lastimar y a hacerle daño a mi cuerpo a través de la drogadicción, el sexo ilícito, a través de tantas cosas, sino que hoy comenzamos a decir, yo quiero comenzar a ponerle valor a mi vida, quiero comenzar a realmente a vivir y a respirar de una manera totalmente diferente. Así que la única manera de poder lograr salir de este hoyo, a salir de este entierro, es sencillamente a través de alimentar el Espíritu para que ese Espíritu nos dé la libertad gloriosa de Cristo Jesús, del pecado y de la muerte. Amén. Así que es importante que usted vaya siguiendo este mensaje y usted vaya entendiendo que hoy se tiene que comenzar a capacitar a través del conocimiento de la Escritura. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Ahora, dése cuenta que muchas personas nos han enseñado, o desde el principio, que toda la gente que hay en el mundo entero son hijos de Dios. Pero realmente no es cierto.
Usted dice, no, entonces ¿quiénes son los hijos de Dios? Los hijos de Dios son los que hacen la voluntad de Dios. Las personas que viven en el mundo y no conocen a Dios y no tienen a Dios como el Salvador de su vida, son criaturas de Dios, son creación de Dios, pero no son hijos de Dios. No han sido adoptados como hijos de Dios porque sencillamente no han querido doblegar su carne y reconocer a Cristo como el Salvador de su vida. Así que dice la palabra del Señor, ¿cómo podemos distinguir si tú y yo somos hijos de Dios? Dice la palabra claramente, porque los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. ¿Pero qué significa ser guiados por el Espíritu de Dios? Guiados por el Espíritu de Dios significa hacer todo lo que es agradable a Dios. Cuando nosotros realmente necesitamos, anhelamos que Dios nos dirija, que Dios nos enseñe, que Dios quite el dolor y la aflicción. Ahí es cuando comenzamos nosotros realmente a convertirnos en hijos de Dios o a actuar como hijos de Dios. Y dice la palabra del Señor, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre. Así que dice la palabra claramente que nosotros, como personas que amamos a Dios, no recibimos, cuando aceptamos al Señor, el espíritu de esclavitud. Porque, ¿qué quiere decir? Cuando usted acepta al Señor y sigue practicando el pecado, usted realmente no nació de nuevo. Y Dios nos ha estado hablando últimamente acerca de lo que significa nacer de nuevo. No nacimos de nuevo. Sencillamente lo que hicimos fue tener una buena o una bonita experiencia en la iglesia en ese momento, pero realmente no nacimos de nuevo. Cuando nosotros nacemos de nuevo, entonces comenzamos a tener una vida diferente. Dice que ya no recibimos el espíritu de esclavitud. Cuando aceptamos al Señor, muchos parece que hubieran aceptado realmente al Señor y que el espíritu de esclavitud se haya fomentado más en su corazón. Porque si nosotros aceptamos al Señor y seguimos practicando el pecado, quiere decir realmente que no recibimos el Espíritu Santo de Dios que nos saca del pecado y del temor. Por eso hoy en nuestras vidas ya no puede existir el temor, el miedo, ya no puede existir nada que nos afecte a nosotros, porque hoy somos más que vencedores y somos libres en Cristo Jesús. Entonces, ¿qué debe realmente marcar nuestra vida como una vida diferente en el Señor? Ya cuando vamos a pecar nos sentimos mal, cuando vamos a pecar nos sentimos reargüidos, ya no nos sentimos cómodos en el mundo que vivíamos anteriormente, ya no nos sentimos realmente merecedores cuando cometemos una falla delante de la presencia del Señor. Comienzan a pasar muchas cosas en nuestro interior y ya sentimos que porque estamos sintiendo cosas diferentes como nunca la habíamos sentido, y es porque el Espíritu Santo de Dios que trajo libertad comienza a causar cambios estructurales en nuestro espíritu. ¿Y por qué estructurales? Porque ya no actuamos y ya no tenemos los patrones o los principios que antes teníamos, sino que ahora comienzan a ser reemplazados por cosas diferentes, por cosas que antes no habíamos vivido ni habíamos experimentado, que ni habíamos practicado y que antes nos parecían realmente obsoletas o antiguas o solamente para las personas de edad, pero hoy nos damos cuenta que son las cosas que realmente nos hacen vivir y experimentar la presencia del Señor. Así que dice la palabra, porque los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud, escuche esto, para estar otra vez en temor. Cuando usted vive en temor, todavía está sujeto bajo el yugo de la esclavitud y del pecado. Porque cuando estamos en Cristo Jesús podemos sentir el respaldo de Dios. Y podemos sentir que Jehová es mi pastor y que nada me faltará, y que aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. Porque la confianza que Dios pone en nosotros nos da la seguridad de que ni el hambre, ni la pestilencia, ni espíritus, ni potestades nos podrán hacer daño. Hay muchas personas que hoy se sienten atemorizadas porque saben y lo sienten. Hemos tenido muchas personas que realmente comparten esto con nosotros diariamente en las llamadas telefónicas, que se sienten atemorizadas porque saben que hay un espíritu que los está atormentando, porque sienten temor, porque se mueven las cosas, por muchas cosas. Pero cuando tú y yo estamos cimentados en el amor de Cristo, tenemos que aprender a confiar en el Señor y saber que Él no nos ha soltado, que Él no nos ha dejado, que Él está con nosotros como poderoso gigante y que su protección estará siempre sobre nuestras vidas. Sino que habéis recibido el espíritu de adopción. ¿Por qué el espíritu de adopción? Porque como no éramos hijos de Dios, Él nos adoptó como hijos suyos cuando nosotros decidimos aceptarlo, cuando Él nos dio la oportunidad de salvación. Dice la palabra,
por lo cual clamamos Abba Padre. Si usted busca la palabra Abba, significa papito lindo, papito hermoso, papito, una manera diferente de decirle a Dios. Porque nos enamoramos tanto de Dios que ya nuestros sentimientos se vuelcan totalmente a nuestro Padre Celestial. Porque comenzamos a ser agradecidos por lo que Él ha hecho en nuestras vidas. Y dice la palabra, el Espíritu mismo da testimonio, escuche esto, a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Cuando el Espíritu Santo de Dios ve que nosotros estamos agradándole a Él, ese Espíritu Santo comienza a dar testimonio en nuestras vidas porque comenzamos a sentir que amamos a Dios, comenzamos a sentir que nunca habíamos sentido una experiencia como la que estamos experimentando hoy, de ser agradecidos, de pronto de ser quebrantados delante de Dios, de sentir su amor, su presencia, su poder, su sabiduría. Todas esas cosas cuando las comenzamos a sentir, el Espíritu Santo está diciendo, te has convertido realmente en un hijo de Dios. ¿Será que en este momento tu Espíritu o el Espíritu Santo de Dios nos ha dado testimonio que somos hijos de Dios? Porque si todavía sentimos temor y sentimos miedo, este mensaje es para que hoy podamos decirle, Señor, yo quiero renovar mi pacto contigo, Señor. Yo no sé por qué este mes completo Dios nos ha llevado acerca de tener una verdadera relación con Cristo, de nacer de nuevo. Pero hoy es tiempo que nosotros comenzamos a decirle, Señor, yo quiero sentir tu presencia. Señor, yo quiero que tu Espíritu me haga sentir que realmente soy hijo tuyo. Si tú no te sientes en este momento como un hijo de Dios, no es para que te sientas culpable. Es sencillamente para que hoy despiertes y digas, en este mensaje, quiero comenzar a ser un hijo o una hija de Dios. Porque si tú comienzas a ser hijo de Dios, comienzas a perder el temor, comienzas a sentirte libre completamente y comienzas a sentir que hoy vale la pena seguir a Cristo. No hay nada mejor que servir a Cristo y seguirlo, porque yo sé que Él tiene cosas lindas. Dice la palabra del Señor, y si hijos, también somos herederos. Cuando comenzamos a sentir que el Espíritu Santo de Dios pone en nosotros ese sentir de que ahora somos hijos de Dios, tenemos la seguridad de heredar todo lo que el Padre posee. Pero ¿qué es lo que posee el Padre Celestial para que nosotros lo podamos heredar? No estamos hablando de las cosas económicas o materiales. Estamos hablando de primero algo más importante y Él tiene que hoy para heredarnos la vida eterna. También hay promesas en la palabra que usted las busca, son promesas que son solamente para los hijos de Dios, donde Él dice que Él nos guardará, nos protegerá, nos bendecirá, cambiará nuestra vida, traerá sanidad, hará obras poderosas y maravillosas con nuestra familia. Hay miles de promesas que son heredables para nosotros, si realmente nosotros seguimos sintiendo el testimonio en nuestras vidas de que somos hijos de Dios. Dice la palabra del Señor, y si herederos, también coherederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él. ¿Qué significa padecer juntamente con Él? Significa que nosotros vamos a pasar por pruebas y dificultades y luchas, pero vamos a entender que en medio de la prueba y la dificultad Dios nos va a acompañar y nos va a sacar adelante. Si nosotros pasamos todas nuestras pruebas con Dios, porque muchas veces cuando nosotros vivimos una prueba, una dificultad o una lucha, comenzamos nosotros a culpar a Dios de las cosas, comenzamos a decirle por qué me has abandonado, por qué me has dejado. Pero esa es la manera de pasar las pruebas. Las pruebas se pasan diciendo al Señor, Señor, aunque estoy viviendo un momento difícil en mi vida en este momento, yo no sé cuál momento estás viviendo difícil. Si estás en una situación económica precaria, si estás en una situación espiritual, en una situación emocional, has peleado con tu esposo, con tu esposa, si hoy estás en un momento decisivo en tu vida donde no sabes qué hacer, hoy Dios quiere poner paz en tu corazón y Él quiere decirte que Él quiere cambiar tu vida, porque esa es la manera cuando nosotros podemos vivir esa prueba a través de Cristo, decirle, Señor, yo sé que tú estás conmigo. A pesar de la prueba y la dificultad, sé que nunca me vas a abandonar y me vas a dejar. Eso significa pasar la prueba con Cristo Jesús. Ahí comenzamos a vivir la victoria, porque entonces cuando confiamos en que a pesar de ese momento crítico, Dios está con nosotros y que no nos ha abandonado, tú vas a comenzar a ver realmente que la gloria de Dios se manifiesta en tu vida. Y vas a comenzar a ver milagros poderosos y maravillosos en ti. Tu vida va a cambiar, tu corazón se va a transformar. Tu manera de pensar, tu manera de actuar va a ser totalmente diferente porque Dios ha comenzado a hacer la obra en ti. Eso significa, y de eso se trata la transformación en Cristo Jesús.
No se trata de ser religiosos, se trata de tener una experiencia de amistad con el Padre Celestial. Cuando tú comienzas a experimentar la vida en Cristo Jesús, te das cuenta que ya todo a tu alrededor pierde importancia. Ya no más, lo más importante en tu vida va a ser solamente Cristo Jesús y tu relación con Él. Vas a sentir realmente que Él te abraza, vas a sentir que Él es tu Padre Celestial, vas a sentir realmente que no hay nada más importante en tu vida que tener una relación con el Señor Jesucristo. Cuando tu vida comienza a sentir eso, es tiempo de glorificar y de alabar al Señor porque la salvación ha llegado a tu vida. Así que hoy tienes que alegrarte porque si sientes esa alegría, esa felicidad, Dios tiene algo lindo para tu vida. Acuérdate que a pesar de que te hayan rechazado, a pesar de que te hayan abandonado, a pesar de que los hombres o las mujeres, en el caso que seas hombre o mujer, te hayan abandonado, te hayan dejado, hayan jugado con tus sentimientos, hoy llegó el momento en que puedas ver que sí hay una diferencia en Cristo Jesús, donde tu vida va a comenzar a tener valor, donde tu vida va a comenzar a sentir realmente que ve la luz al final del túnel, porque la palabra de Dios dice que la luz de Dios va clareando hasta ver la luz del mediodía. Y Dios ha comenzado hoy a clarear tu vida, a sacar las tinieblas, a sacar aquellas cosas que son diferentes, porque Dios tiene un plan de bien y no un plan de mal para darte el fin de que esperas. Dice la palabra del Señor, para que juntamente con Él seamos glorificados. ¿En dónde vamos a ser glorificados? Si padecemos juntamente con Él, vamos a ser glorificados cuando la gloria, cuando las trompetas del Señor suenen y cuando nosotros se nos llame nuestro nombre, estaremos listos para contestar porque la trompeta sonará y Dios nos llamará a su presencia. Así que para poder realmente ser salvos y para poder tener la oportunidad de salvación, hoy Dios quiere que nosotros podamos realmente agradecer lo que Dios tiene para nuestras vidas, porque Dios está hoy con nosotros y porque su presencia dice que Él quiere que estemos realmente en Cristo, que nosotros podamos vivir a Cristo Jesús. Y dice la palabra del Señor en este momento, pues dice la palabra, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente, escuche esto, mire lo que dice el Señor, pues tengo presente que las aflicciones del tiempo presente no son comparables, escuche esto, con la gloria venidera en que nosotros ha de manifestarse. Quiere decir que nada de lo que usted viva, nada de lo que usted experimente, nada de lo que usted vea realmente va a hacerlo menguar en su relación con el Señor, porque usted debe darse cuenta que la comparación que Dios hace en este versículo bíblico, que nada de lo que suframos, que nada de lo que experimentemos, que nada de lo que vivamos en esta tierra se va a comparar con estar en la gloria del Señor. Porque Dios tiene una recompensa para nosotros. Él sabe que como humanos somos personas susceptibles a fallar y a pecar. Pero Él único que quiere que ver en nosotros es nuestra inclinación por Él. Que realmente lo deseemos con el corazón. Que realmente nosotros podamos sentir que somos realmente hijos de Dios. Y si somos hijos de Dios, vamos a ver la victoria. Porque dice la palabra del Señor, porque nosotros estamos más que victoriosos en Cristo Jesús. Porque dice que no hay ninguna condenación. Escuche esto, no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Cuando nosotros realmente nos damos cuenta que no hay condenación para los que estamos en Cristo Jesús, podemos llegar a descansar en Dios y poder celebrar la victoria que Dios tiene para nosotros. Dice la palabra del Señor que cuando David pecó y cuando David falló, a pesar de que su pecado había sido grande, él sabía que su permanencia en Cristo, su permanencia en Dios, le iba a asegurar el perdón de sus pecados. Le iba a traer, aunque venían consecuencias para su vida, le iba a traer la seguridad de que Dios lo volvía a tomar y a recibir en sus brazos como un hijo amado. Y David lo sabía. Y David sabía realmente que el Dios que él conocía era un Dios de misericordia, era un Dios de compasión. Ese mismo Dios de misericordia y de compasión está hoy en este momento con nosotros. Y a pesar de los pecados que tú hayas cometido, hay muchas personas que se sienten hoy frustradas
y se sienten tan mal porque han cometido cosas gravísimas en su vida. Y muchas personas no se sienten dignas hoy de ser llamadas hijas de Dios, o a lo mejor no sienten el perdón de Dios. Pero déjame decirte que Dios murió en la cruz del Calvario para perdonar, no importa los pecados o el pecado que hayas cometido que tú veas grave. Dios vino hoy a libertarte. Dios lo único que quiere es que tú abras el corazón en este momento y le digas: Señor, aquí estoy. Señor, sé que tú me amas porque moriste en la cruz del Calvario. Sé que tú me vas a renovar y sé que vas a transformar mi vida. ¿Sabes qué? La mejor decisión que puedes hacer hoy en ti, en tu corazón, es decir: yo quiero cambiar y ser diferente para Dios. Yo quiero que hoy la palabra de Dios se mueva en nosotros, porque Él está siempre obrando y actuando de acuerdo a su perfecta y santa voluntad. Dios dice en este momento que Él quiere redimir tu vida. Hoy Él llega en este momento a decirte: hijo, hija, ¿quieres que yo transforme tu corazón? ¿Quieres que yo transforme tu mente? ¿Quieres que yo te ponga en una esperanza nueva en tu vida? Solamente confía en mí. El Señor te dice: confía. Hoy es tiempo de que Dios quiere libertarte. Él se compadece con lo que estás viviendo. Él no se ha olvidado de tu dolor o de tu aflicción o de tu lucha. Él realmente te dice: yo te amo. Pon en este momento, yo te invito a que en este momento pongas, mientras que tú estás viendo este mensaje, le digas al Señor: yo quiero que sea completamente libre hoy. Yo quiero que hoy pueda ser perdonada o perdonado. Yo quiero sentir la libertad. Yo quiero ser libre de la esclavitud del pecado. Porque la palabra dice claramente: porque lo que era imposible para la ley, ahora es completamente posible en el Espíritu Santo de Dios. Porque la ley nos condenaba. Porque la ley nos juzgaba. Pero Dios vino a dar una libertad completa en Cristo Jesús. Porque dice la palabra del Señor que los que son del Espíritu solamente piensan en las cosas del Espíritu, pero los que son de la carne, en las cosas de la carne. Hoy, si quieres ser un hombre espiritual o una mujer espiritual, es momento en que comiences a cambiar tus pensamientos y que comiences a anhelar con la profundidad de tu corazón ser una persona transformada por Dios. Dice la palabra del Señor que cuando los hombres grandes del Antiguo Testamento, los patriarcas, se humillaban ante la presencia del Señor, inmediatamente venía la respuesta en sus vidas. Inmediatamente la presencia de Dios descendía sobre su corazón y recibían la palabra del Señor. Cuando